Hermanos, hermanas, ¿cómo estamos esta mañana? Frío. ¿Con frío? Bueno, A 8 con el vino. bueno, sí. Yo creo que sí, ¿ah? Bueno, si les sirve de algo, les hago saber que todavía quedan como 2 meses de frío. Ok, si eso les ayuda en algo, quedan 2 meses. 2 meses de invierno. Así de que, bueno, estamos comenzando. Pero el friecito es bueno para, si se da cuenta, va a un hospital y le mantienen frío todo el tiempo. En algunos salones de clases mantienen frío con la intención de que la gente no se duerma. Bueno, ahora si usted trae cobija, a lo mejor se duerme más fácil, ¿verdad? Pero el friecito es bueno para algunas cosas. Así de que vamos a disfrutarlo mientras lo tengamos. Ok. Pero hermanos, estamos de regreso con el estudio que comenzamos. Una fe que vale la pena. Una fe que vale la pena. El tema de esta mañana es una fe que se entrega. Y para ello vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 7, verso 1 en adelante, donde nos presenta una fe que es en total entrega. Una fe de la fe del centurión, ¿verdad? Tal vez pensaríamos una fe tan grande, una fe tan entregada. Tal vez empezaríamos a pensar en una persona de la casa de Israel, en un judío. Pero aquí Lucas nos presenta una historia del centurión. ¿Y quién era el centurión? Un soldado romano. Podríamos decirle un gentil. Así que vamos a ver esta historia. Vamos a ver qué nos muestra esta mañana, qué nos enseña. Pero para ello vamos a ir en un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias. Gracias, Padre, porque al empezar esta mañana, Padre, ciertamente podemos ver tu grandeza. Podemos ver, Padre, lo que está sucediendo a través del país, a través del clima, lo que están sucediendo en algunos lugares, con la nieve, con el frío, con el hielo. Y como lo podemos ver en otros lugares que no hay tanto, el clima no es tan extremo, pero de igual manera lo podemos ver en el tiempo de calor. Pero esa es la manera que tú hiciste esta creación. Esa es de la manera que tú la formaste, la creaste. Y podemos entender que a través de tu creación, Padre, todo y cada una de las cosas que tú creaste tiene un propósito. Padre, estamos en el inicio de este estudio. Una fe que vale la pena. Una fe que en realidad nosotros tenemos que empezar a aplicar en nuestra vida. Una fe que en realidad le diga a otros y les haga saber en quién creemos. A través de lo que decimos, a través de lo que pensamos, a través de cómo reaccionamos a las situaciones de la vida. Padre, qué gran ejemplo podemos ver esta mañana a través del libro de Lucas. Una fe que se entrega totalmente. Una fe que hace una diferencia y marca una diferencia. Bendito Dios, ayúdanos a tener esa fe. Ayúdanos a tener una fe que en realidad la entreguemos en su totalidad. Que haya una dependencia total de ti. Sin importar las circunstancias de la vida, sin importar que tal vez el día de hoy no sintamos que no haya una necesidad en nuestra vida.
pero que tal vez el día de mañana la habrá. Que esa fe no sea diferente entre un día y el otro. Bendito Dios, te pido que nos hables en esta mañana, que nos guíes, que nos orientes, Padre, y que toda palabra que salga de nuestra boca sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Una fe que se entrega, hermano y hermana. La pregunta de esta mañana es cómo nosotros podemos honrar a las autoridades humanas, a las autoridades humanas que nos rodean. Sí sabemos que tenemos autoridades humanas, ¿verdad? Así, el gobierno, la policía, el pastor. Hay muchas autoridades humanas. Nuestro patrón, los padres, son autoridades humanas que han puesto ciertos límites, que han puesto ciertas reglas. El esposo, amén. ¿Quién más dice amén? No. Bueno. Sonó gracioso, pero es la realidad. En un mundo que vivimos ya hay cosas que suenan graciosas, hacen gracia, pero son reales. Hacen gracia porque tal vez no queremos someternos a ellas. Porque pensamos, ¿y yo por qué tengo que someterme a esa autoridad? Queremos ser autosuficientes. Queremos depender de nosotros mismos. Pero la realidad es que tenemos autoridades y que de alguna manera tenemos que honrarlas. He pensado que la única manera de honrar a alguien es a través de la obediencia, ¿verdad? Si hay reglas y regulaciones de leyes de tráfico que nos dicen que tenemos que obedecer, de esa manera honramos esa ley. De esa manera honramos esa autoridad. Si hay reglas en nuestro hogar que nuestros padres han impuesto, tenemos que obedecer para poder honrar. De otra manera, tal vez no estamos honrando. Pero mira lo que nos dice el escritor. Dice, quizás hayas escuchado esta frase. Lo más importante no es la cantidad de fe, sino en quién has depositado tu fe. ¿Qué dice usted acerca de eso? Hay una referencia a la palabra, dice que si tuviera fe, ¿como qué? Pero yo en realidad creo que ese tema lo hemos confundido. Porque, ¿cuál es el grano de mostaza? Es algo por ahí así de ese tamaño. ¿Será que es cierto eso, que si tenemos una fe así de pequeña? Porque si leemos la palabra de Dios, antes de eso le dice, hombres de poca fe. ¿Verdad? Entonces no sé si en realidad es que nuestra fe así de pequeña haga una diferencia. Tenemos que estudiar el grano de mostaza para entender lo que nos dice la palabra de Dios acerca de ese tema. Pero ese es tema para otro momento. Pero el escritor nos dice que en realidad lo que hace la diferencia no es la cantidad, sino en quién hemos depositado esa fe. Dice, es cierto, dice, para algunos lo más importante es la cantidad de fe. Dicen tener mucha fe en alguien o en algo. Pero eso no sirve de mucho. En el Antiguo Testamento vemos a personas con mucha fe en los ídolos de madera, de piedra y de metal. La cantidad de fe no es la que salva, sino el objeto de la fe. Lo mismo sucede hoy en día. En lugar de enfocarnos en la cantidad de fe, debemos de enfocarnos en el objeto de nuestra fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, podemos vivir confiados
porque la hemos depositado en el lugar correcto. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, podemos vivir confiados porque la hemos depositado en el lugar correcto. La fe verdadera es la que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. La fe verdadera. La fe que en realidad va a hacer una diferencia en nuestra vida es la que reconoce a Jesús como Señor y Salvador y se entrega por completo a Él. Se entrega por completo a Él. Eso conlleva eso conlleva mucha responsabilidad, hermano y hermana. Que se entrega por completo a Jesucristo. En algún momento Pablo dijo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Pablo dice eso, él hace una referencia a que ya sus pensamientos, sus hechos ya no tienen nada que ver con lo que él desea y quiere en este mundo, sino con lo que Jesucristo quiere hacer a través de él. Colgarse una cadena con una medalla en el cuello no tiene ningún valor por mucha fe que alguien tenga en hacerlo. Y sabemos que hay tradiciones y costumbres y que a la gente le gusta de repente colgarse ciertas cosas y cree que eso hace una diferencia en su vida. Pero yo creo que la fe se demuestra no con lo que nos podemos colgar o mostrar, sino con hechos, con un buen testimonio, con lo que estamos dispuestos a que Dios siga haciendo en nuestra vida y a través de ella. La idea principal de ese tema es que la fe reconoce la autoridad de Jesús. La fe reconoce la autoridad de Jesús. Y hace un momento hablamos de autoridad. ¿Cómo honramos a las autoridades? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo honramos a Jesús? Porque Él es la autoridad. Él debe de ser para todo creyente la máxima autoridad. Entonces, ¿cómo estamos honrando a Jesús en nuestra vida a través de nuestra fe? Para ello quiero invitar a alguien que vayamos al libro de Lucas capítulo 7. Si lo tiene, por favor, denle lectura verso 1 al 5. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Amén. De entrada, Lucas nos presenta una situación de necesidad. De entrada, Lucas presenta esta situación que estaba atravesando el siervo del centurión. El siervo del centurión. Volvemos a hablar del centurión. ¿Quién era el centurión? El centurión, un hombre preparado para la batalla, un hombre preparado para la guerra, un hombre que tenía a su mando alrededor de 80 a 100 hombres, listo para la batalla, listo para la guerra. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con un capitán del ejército? Son hombres rígidos, son hombres estrictos, son hombres que algunas personas podrían categorizarlos sin sentimientos, por el entrenamiento que llevan, por lo que atraviesan para llegar a esa posición.
Pero a diferencia de esos hombres, aquí Lucas describe a este centurión como un hombre con buenos sentimientos, como un hombre de corazón puro. Porque mire lo que dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, esto es Jesucristo cuando estaba hablando y predicaba y compartía. Y dice que después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, él entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. Un centurión, un hombre del ejército, un hombre preparado, un hombre que tenía a su cargo muchos hombres, pero que este siervo por alguna razón lo quería mucho. A diferencia de otros centuriones, él tenía un corazón puro, un corazón que estaba dispuesto a querer hasta sus siervos. Porque un siervo en aquel tiempo era una persona que no la trataban como persona, era simplemente una propiedad, era una propiedad más. Esto me pertenece, esto es mío. Y vemos que este centurión, como un esclavo. Esa es la referencia de un siervo. Pero aquí el centurión tenía un amor por este siervo. Y Lucas nos describe que este siervo estaba enfermo y a punto de morir. Enfermo y a punto de morir. Ahí podemos ver que la enfermedad en realidad nos hace vulnerables. Que la enfermedad en realidad nos hace entender que tenemos necesidad de un Dios. ¿Quién aquí se puede sanar solo? No tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad de decir, hoy me sano. Y permítame, que he oído muchos que sí dicen tener esa capacidad. Y dicen, y ato, y declaro que hoy soy sano. Permítame, entonces, ¿dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó Jesucristo? ¿Dónde quedó el Creador? Porque eso será si Dios quiere. Eso será si eso está dentro del plan de Dios, que nosotros seamos salvos. Entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos que tenemos una fe ferviente. Porque al parecer las personas que declaran y atan y etcétera, etcétera, tienen una fe muy grande. Pero al parecer su fe está en ellos mismos. Tenemos que ser cuidadosos cuando decimos tener fe. Pero aquí vamos a empezar a ver la fe que tenía este centurión. Este centurión de entrada tenía amor por este siervo que estaba enfermo y estaba a punto de morir. En esta ocasión y a través de este pasaje, lo que va a resaltar es el centurión del cual ni siquiera conocemos su nombre. Un centurión, alguien. La palabra de Dios no menciona su nombre. Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces sí podemos ver cómo empieza a trabajar la fe. Porque tenemos que entender que el pueblo de Dios tal vez no estaba esclavizado, pero Roma estaba por encima de ellos. Roma les cobraba impuestos. Entonces este centurión tenía autoridad, tenía poder. Pero vemos de la manera que él
envía a estos ancianos judíos que cuando hacemos referencia de ancianos judíos pueden ser que eran religiosos, que tenían conocimiento de la ley, que tenían conocimiento de la palabra, que seguían las tradiciones. Pero estos hombres, al parecer, conocían bien a este centurión. Son enviados por el centurión rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ese centurión tenía la autoridad para llamar a Jesús y decir: ven aquí y haz esto. Tenía la autoridad. Era un hombre de autoridad. Podría haber actuado de esa manera. Podría haber actuado con frialdad. Podría haber actuado hasta la fuerza. Pero vemos que él envía a estos ancianos judíos y rogándole. O sea que su carácter fue totalmente diferente, tal vez a la manera que él le hablaba a sus soldados, tal vez de la manera que él le hablaba a sus siervos, a aquellos que estaban bajo su autoridad. Este centurión escucha hablar de Jesús. Cuando escucha hablar de Jesús podemos entender que ya había oído de lo que Jesucristo estaba haciendo, de los milagros, de las maravillas. Y ahora sabe que entra a su ciudad y envía a estos ancianos a pedirle, a rogarle que venga a hacer un milagro. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Le rogaron. Le hicieron saber que había una necesidad, que era urgente, con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. De entrada le hacen saber: si este hombre lo conocemos, si este hombre, en otras palabras podemos decir, se merece, es digno. ¿Qué podríamos nosotros hacer para merecer algo delante de Dios? ¿Qué podríamos nosotros hacer para merecer un milagro en nuestra vida? Pero a la perspectiva de estos ancianos, este hombre, este centurión, era digno de que Jesucristo le hiciera un milagro. Podemos ver que el centurión no tan solo reconoce la autoridad de Jesús para sanar, sino que también reconoce que está por encima de él mismo al rogarle, al pedirle, al suplicarle que viniese. Estos ancianos fueron a interceder por el centurión. ¿Cómo podemos nosotros interceder por alguien? Orando. Pero ¿será que intercedemos por cualquier persona, en cualquier lugar, sin que usted la conozca? Vamos a decir que está en el juzgado y la están culpando de algo. ¿Usted va a entrar y interceder por ella sin que usted la conozca? Tal vez no, ¿verdad? Tal vez va a decir: no, yo no quiero parte de esto. Yo no sé qué hizo en realidad, yo no sé cómo es, yo no sé cómo vive, etc. Pero entonces tiene que haber una relación donde estos hombres conocían a este centurión y empiezan a describir cómo es que lo conocen. Dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Cosas que tal vez era muy raro ver en algún romano que hiciera.
que amara a la nación, que amara sus costumbres, que amara la sinagoga para construir una. Dice primero, empieza a describir, dice, porque ama a la nación judía. Qué impresionante. Muchos romanos, y en especial los soldados romanos, consideraban a los judíos como una raza inferior, pues habían sido conquistados por ellos. Entonces vemos que este centurión había una actitud diferente hacia el pueblo de Dios. Y no sabemos si tal vez él adoraba en la sinagoga, si él se presentaba. Es posible que este centurión fuera temeroso de Dios. Se le llamaba así a las personas no judías que creían que Jehová era el Dios verdadero e incluso iban a adorar en el templo, en el atrio de los gentiles. O sea que había un lugarcito por ahí para aquellos que no eran judíos, para aquellos que habían reconocido a Dios como el Dios verdadero. Pero este centurión no tan solo sentía amor por los judíos, sino que además les había edificado una sinagoga. Al parecer era un hombre de dinero, al parecer era un hombre pudiente. ¿Pero qué cree? Que su dinero no pudo hacer nada por su siervo. Su dinero no pudo hacer nada. No sé si ese centurión ya había buscado ayuda con algunos doctores del lugar de aquel tiempo, con remedios caseros, no sé. Pero en este punto entiende, porque este hombre estaba a punto de morir, y entiende que el único que puede y tiene el poder es Jesucristo para sanar a su siervo. Y por eso lo hace con un corazón humilde, dispuesto, sin arrogancia, sin demostrar el poder que él tenía en aquel lugar, simplemente con humildad. Aquí la introducción al centurión romano nos recuerda que Dios es capaz de cambiar cualquier corazón. Que Dios es capaz de cambiar cualquier corazón y a cualquier persona. Es lo que podemos entender a través de lo que vemos aquí en este pasaje. Podemos ver tres cosas: que la enfermedad nos deja ver nuestra debilidad y la necesidad de ayuda. Podemos ver que Jesús es el único con autoridad para sanar, independientemente de cuál sea la enfermedad. Él tiene el poder. Pero así como Él tiene el poder, también tiene un plan para cada uno de nosotros. Podemos ver que el amor es una señal poderosa del temor de Dios, o el temor a Dios. El amor que tenía este centurión demuestra que él era temeroso de Dios, al querer de esa manera a su siervo. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cómo la enfermedad nos deja ver nuestra necesidad de Dios? ¿Cómo la enfermedad nos hace entender que en realidad nosotros tenemos necesidad de un Dios verdadero? Mire que hemos oído el noticiero y que hemos visto las noticias y que se ha oído que gente que no sabe ya ni qué hacer con su dinero. Que tiene dinero que nunca se va a acabar en toda su vida, ni sus generaciones, ni su descendencia. Y que han muerto de alguna enfermedad, que no pudieron hacer nada con su dinero. Entonces, ¿cómo demostramos nosotros nuestra fe?
¿Cómo estamos nosotros honrando a Jesucristo en nuestro diario vivir? Con nuestras finanzas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dependemos en realidad de Dios? ¿Dependemos en realidad de su promesa? ¿O seguimos buscando nuestro propio beneficio? Sin darle la honra y la gloria. Sin en realidad demostrar que le honramos en todo y para todo. La enfermedad, hermano y hermana, nos va a mostrar cuán débiles somos. Y puede ser cualquier enfermedad. Puede ser una gripa. Puede ser un resfriado. Puede ser una fiebre temporal, pasajera, que nos va a hacer entender que en realidad tenemos necesidad, que en realidad somos vulnerables, que en realidad tenemos que aplicar nuestra fe y entregarla. Quiero invitar a alguien que vaya al verso 6 al 8, por favor, de este capítulo 7. Amén. Y Jesús fue con ellos. Mire, que yo creo que si podemos ver el ministerio de Jesús, podemos entender que era un hombre ocupado. Bastante ocupado. Cuando empezamos a leer este capítulo 7, nos dice que terminando de hablarle al pueblo, entró a Capernaum. Acababa de hablarle a aquellos que lo seguían. Acababa de hablarles, no sé, una prédica, no sé qué les habrá dicho. Pero en aquel tiempo no era como de que me subo al avión y voy para allá, ahora para Capernaum, y luego me voy para Jerusalén, y luego voy para todos estos lugares donde Jesucristo ministró. Era un hombre ocupado. Era un hombre que estaba haciendo milagros. Y dice del verso 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Vienen estos ancianos a hablar con él, a rogarle, a suplicarle que fuera a hacer este milagro, y Jesús fue con ellos. Jesús, a pesar de su agenda tan ocupada, a pesar de que estaba cansado, a pesar de que a lo mejor iba entrando a Capernaum porque era al parecer uno de los lugares donde él, parte de su ministerio fue uno de los lugares más reconocidos, donde tenía conocidos, donde tenía amistades, donde tenía familiares, donde tal vez en este momento iba tal vez a buscar un momento de descanso. Pero dice que Jesús fue con ellos. A pesar de su agenda, de su cansancio, de su ocupación, etc. A pesar de eso, fue con ellos. Debemos de notar que al reconocer la grandeza de Dios, nos podemos sentir indignos. Este centurión dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos.
Ahora ya los ancianos hicieron su trabajo, ya llevan a Jesucristo hacia la casa del centurión. Y el centurión nota que ahí viene Jesucristo. Y ahora envía a unos amigos que diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno. No soy digno de que entres bajo mi techo. Este hombre, este centurión, entendió la grandeza de Dios y entendió que era un hombre indigno, que no era merecedor de que Jesucristo entrara a su casa. ¿Sabe qué nos hace indignos? El pecado que llevamos. Entender que Dios es santo, santo, santo. Nos hace indignos. Pero entonces podemos entender que la gracia y la misericordia de Dios es cada vez más grande. Porque a pesar de ser indignos, Él nos sigue buscando. Y es lo que nos dice Romanos 5:8. Alguien que se lo sepa de memoria, nadie, ¿no? Y que dice que aún siendo ¿qué? Pecadores. Y aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Mire lo que dice literalmente. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. Esa es de la manera que nosotros podemos ver que a través de Jesucristo, y solamente a través del precio que Él ha pagado, Dios ahora nos ve como dignos. Dios nos ve de una manera diferente. El centurión entendió que no era digno. Él entendió la grandeza de Dios. Él entendió que él no era merecedor de que Jesucristo entrara a su casa. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Por qué estaba haciendo todo esto este centurión? De enviar a los ancianos, de enviar ahora a sus amigos. Porque él se sentía indigno de estar delante de Jesucristo. Dice, por esta razón, dice, ni siquiera me he presentado delante de ti. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión entendió que para Jesucristo no era ni siquiera, no había barreras de tiempo, de lugar, de espacio. Dice, no es necesario que entres a mi casa, porque soy indigno, pero tú con el simple hecho de hablar, de decir la palabra, tú puedes sanar a mi siervo. El centurión entendió que Jesucristo tenía todo el poder. Y que con el simple hecho de hablar, él podría sanar a su siervo. La fe en Jesucristo nos muestra la asombrosa gracia de Dios. Este hombre, incluso sintiéndose indigno, era un hombre de fe. Confiaba de tal manera en la capacidad que tenía Jesús para sanar a su siervo, que entendía que Jesús ni siquiera tenía que entrar en su casa. ¿Cuántos tenemos esa fe, hermano y hermana? Una fe que se demuestra a través de nuestra indignidad, a través de reconocer quiénes somos delante de Dios, a través de reconocer el poder y la majestad de Jesucristo, que no es necesario que esté presente, que no es necesario que esté en el lugar y en el momento, sino que Él tiene el poder para hacer
y cambiar las cosas si así Él lo desea, si así a Él le place. Este centurión entendía que el siervo quedaría sano tan solo con la palabra que Jesucristo dijera. Tenemos que entender que esta fe es una fe que va más allá tal vez de nuestro entendimiento. El centurión reconoce la autoridad de Jesucristo y hace una comparación. Hace una comparación. Mire cómo compara a Jesucristo con Él mismo, dice. Miren el verso 8, dice, porque también, dice, yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él hace esa comparación haciéndole saber, sí, yo tengo autoridad sobre ciertas personas, pero tú, Jesucristo, tienes la autoridad sobre todo. Lo único que tienes que hacer es hablar. Lo único que tienes que hacer es decir. Y las cosas se hacen. Este centurión entendió la autoridad de Jesucristo. Dice, tu autoridad no tiene nada que ver con la que yo tengo. Tu autoridad es autoridad sobre todo. Sobre todas las personas, sobre toda la creación. Solamente tienes que hablar. La autoridad de Dios nos muestra que Él es bondadoso. El centurión romano habla sobre la autoridad que él tenía sobre otros. Estaba familiarizado con obedecer y ser obedecido. De la misma manera, Jesucristo, teniendo toda autoridad, podría sanar a su siervo. Pero Dios nos muestra su bondad al tener misericordia de nosotros y proveernos para todas nuestras necesidades. Esta era una necesidad física, pero Dios tiene la autoridad, Jesucristo tiene la autoridad sobre cualquier necesidad física, material, espiritual, emocional. Y esto lo reconoce el centurión. Entonces tenemos que reconocer que la fe verdadera nos hace reconocer la autoridad de Jesucristo. La fe verdadera nos hace reconocer la autoridad de Jesucristo. Hemos reconocido en nuestra vida que Jesucristo tiene toda la autoridad. Porque si lo hemos reconocido, entonces es que estamos dispuestos a obedecer esa autoridad. Es que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que Jesucristo nos llame a hacer. Porque hemos reconocido su autoridad. Es de la manera que nosotros podemos demostrar nuestra fe en el día a día. Invito a alguien que vaya al verso 9 y 10, por favor. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Déjeme hacer una pregunta, hermano y hermana. ¿Se ha maravillado Jesucristo de su fe? ¿Se ha asombrado Jesucristo de su fe? Porque esto es lo que sucedió aquí. Jesucristo se asombró, se maravilló. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Se maravilló del centurión. Se maravilló de su fe. Dice, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, porque la gente todavía iba detrás de él:
después de que él había acabado su plática, su conversación, su prédica, su ministración, la gente iba detrás de él y la gente, dice que se volvió hacia la gente y les dijo, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa es una fe que en realidad tiene que hacer una diferencia en nuestra vida. Una fe que se entrega en su totalidad, porque hemos reconocido la autoridad de Jesucristo, porque entendemos que Él puede hacer y cambiar cualquier situación. Ahora no malentendamos eso. Eso no quiere decir que va a suplir toda y cada una de nuestras peticiones, porque eso va a depender de su plan, porque eso va a depender de lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero sí, Jesucristo tiene todo el poder, y aquí se asombra porque ve que la fe de este centurión es incomparable, es diferente, él mismo lo describe, dice: ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesucristo hizo la obra. Jesucristo simplemente habló. Jesucristo sanó a aquel siervo que el centurión estaba tan preocupado por él, porque lo amaba, porque lo quería. Pero es a través de la fe que este centurión demostró tener. Es a través de lo que él entendió que era indigno de estar delante de la presencia de Jesucristo. Es a través de dejar todos los prejuicios fuera, sin importar lo que los demás fueran a decir del centurión, sin importar lo que los demás romanos fueran a pensar o a decir o a hacer. Él simplemente demostró su fe. La demostró en su totalidad. Al oír estas palabras de Jesucristo, esto debería de haber sido una fuerte exhortación para los israelitas, puesto que Jesús había hecho diversos milagros entre ellos, y sin embargo fue en este hombre donde encontró una fe sólida. Una fe, podríamos decir, incomparable. En otras palabras, el centurión romano depositó su confianza en Jesús de una manera sencilla, pero real. Real, totalmente real. Aquí en el centurión romano vemos un ejemplo claro de esto. Con sus palabras y hechos mostró un corazón entregado a la voluntad de Dios. Con sus palabras y hechos. Es algo de la manera que nosotros podemos mostrar nuestra fe. Es solamente a través, no tan solo de palabras, pero sino de hechos. El centurión lo demostró de esa manera. El siervo estaba sano. El poder de Jesús se hizo evidente, pues su capacidad de sanar no está limitada por espacio ni por proximidad. Sanó a este hombre a distancia. Entonces nuestra responsabilidad como creyentes es confiar en el Dios soberano. Los resultados de nuestra situación adversa no siempre serán lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros podemos estar llenos de peticiones y esperamos que Dios nos responda, pero los resultados no siempre van a ser lo que nosotros esperamos. No siempre. Pero siempre serán los que nos ayuden en nuestro proceso de crecer en santidad
y lucir cada vez más como Jesucristo. Eso sí. Ahí es donde nosotros podemos demostrar esa fe que decimos tener. Es a través de hechos, es a través de permanecer honrando a nuestra autoridad, que es Jesucristo, honrándolo. ¿Será que esta mañana la palabra de Dios nos está exhortando a nosotros como creyentes a tener una fe verdadera? A tener una fe que no tenga límites, o que no le pongamos límites. A una fe que en realidad demuestre en quién creemos y por qué creemos. A una fe que en realidad demuestre que hemos reconocido quién tiene la autoridad y que estamos dispuestos a seguirlo. Vamos a concluir aquí. Al igual que el centurión romano, nosotros como cristianos confiamos por completo en la autoridad de Jesús. El corazón compasivo de Jesús hacia este siervo del centurión nos recuerda que el corazón de Dios está lleno de bondad. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en Dios. Gloria a Él. Pues es un Dios que mira a sus hijos con ojos llenos de amor y de bondad. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios al que seguimos. Entonces tenemos que entender, hermano y hermana, que nuestra fe entra en acción cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no estamos buscando antes la añadidura. Y es lo que Mateo 6:33 nos dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es de la manera que nosotros podemos mostrar nuestra fe. Una fe que se entregue en totalidad a Dios. Hermanos, simplemente quiero animarlos a que sigamos no tan solo buscando, sino demostrando esa fe, que al final de cuentas es algo que Dios nos ha dado. Que Dios me los bendiga.